El africano es profundamente religioso. Hay pocos aspectos en la vida ajenos al ámbito de lo sagrado. Sin embargo, no es fácil encontrar una idea ortodoxa de Dios. Musulmanes, cristianos y animistas. Tres miradas distintas entre el hombre y la divinidad, mezcladas de tal modo que resulta difícil encontrar cultos que no estén influidos los unos por los otros. En África, dioses, espíritus y fetiches se acomodan a los caprichos del hombre. Esto me permite creer que hay un solo Dios que está por encima de todos los hombres. Y para aquel que conoce África, y particularmente Benín, cuando uno no tiene miedo al vudú, a la brujería y todas esas cosas, es cuando empieza a realizarse. La Iglesia Celestial de Cristo promueve un culto carismático a medio camino entre el cristianismo y el vudú, que ha dominado desde siempre la costa sur de África Occidental. Fue fundada en 1947 por Samuel Bilehu Osofa, un carpintero al que se le apareció una luz enviada por Dios, anunciándole su deseo de que se convirtiese en el último profeta. Aquel que debía sacar a los hombres de los oscuros caminos del fetichismo, del anquilosado catolicismo y de las falsas iglesias evangélicas. Le dijo que debía fundar su propia iglesia y comunicar su mensaje en todos los rincones del planeta. Su labor comenzó enseguida, y en solo 3 años el movimiento se había extendido por amplias zonas de Benín y Nigeria. En la actualidad cuenta con más de 10 millones de fieles repartidos por África Occidental, Europa y Estados Unidos. Su líder es el reverendo pastor Dagbaosi, también conocido como el Papa Celeste. No está permitido comer cerdo, ni animales que hayan sido estrangulados. Tampoco bebemos alcohol. Vestimos túnica blanca y andamos descalzos. Las mujeres deben cubrir su cabello con un bonete cuando estén en el templo. Un hombre y una mujer no pueden compartir el mismo banco, ni mantener relaciones con la túnica puesta. El uso de fetiches provenientes del vudú está totalmente prohibido. Adoramos a Dios exclusivamente. Estas son las prescripciones que Osofa, el creador de esta iglesia, nos enseñó. Pero si algo caracteriza a los fieles de la Iglesia del Cristianismo Celeste, es su facilidad para obtener línea directa con Dios. Alléluia. Nous faisons en français. Donc nous allons nous rappeler les heures de nos cultes. Alléluia. Mais non, Jésus. Alléluia. Si usted escucha mis palabras sobre la existencia de Dios, usted sentirá realmente el éxtasis.
Tal vez se sorprenda al sentir cómo entra en trance. Sentirá que abandona su cuerpo físico y pesado para entrar en otro más ligero. Poseemos la capacidad de comunicarnos de una forma muy directa con el Espíritu Santo y con familiares que abandonaron este mundo. Nous lèverons des standards au nom de est en Dieu. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Soy asistente veterinario, de modo que mi trabajo consiste en atender a los animales, cuidarlos y mantenerlos sanos. Este trabajo es lo que me da el pan de cada día. Pero la satisfacción que me ofrece la Iglesia no tiene comparación. Y es que la Iglesia atrae un cierto número de personas con dificultades. Atrae a los enfermos, a los necesitados, a gente que requiere nuestro apoyo moral. En lo personal tengo 2 esposas. Y si vamos a la cuestión de la santificación, usted entenderá por qué encontramos poligamia entre ciertos sacerdotes de la Iglesia Celeste. Las mujeres, cuando tienen la menstruación, la regla, como se suele decir, no deben cocinar para nosotros. No podemos dormir en la misma cama que ella y tampoco sentarnos a su lado. No podemos tener contacto físico con ella. No las tocamos. Esto justifica en cierta medida la poligamia en nuestra Iglesia. Mi primera esposa pertenece a nuestra religión, la celeste. La segunda es católica. Un brujo le castigó con esta enfermedad hace 2 años. Él trabajaba en el campo y de la noche a la mañana se encontró en esta situación. En el hospital nadie sabía qué decirnos y tampoco nos ayudaron en otra iglesia llamada Renacimiento. Los padres celestes han conseguido que mi hermano mejore e incluso rece sus oraciones solo. Hoy se practica un exorcismo al hermano de Josephine para liberarle del mal interior que lo posee.
Contamos con pruebas que demuestran el milagro de la curación en nuestra iglesia. En la iglesia central de Cotonú se practica cada jueves la ceremonia de la mujer estéril. El número de las asistentes a este evento es sospechosamente elevado. Los sueños, el trance y el don de lenguas son considerados como manifestaciones del Espíritu Santo o de ángeles protectores. Su liturgia y la pompa de los miembros copia a la Iglesia Católica, pero las creencias están basadas en el mundo del vudú. Creen en Jesucristo y también en los orishas, deidades benévolas, y en los ojogun, señores de la guerra que aspiran a destruir al hombre. C'est pourquoi toutes ces femmes sont arrivées ici ce matin. Je crois qu'avec Anna, Anne n'avait pas d'enfant. C'était une femme stérile. Elle va prier pour l'Éternel des armées. Dans sa prière, elle avait demandé à ce que Dieu lui accorde au moins un enfant. A las mujeres visionarias se las distingue con un cinto de color azul. No suelen recordar los pronósticos hechos durante el estado de trance, por lo que es necesaria la figura de un escribano. Los nuevos posibles fieles han de someterse a una sesión en la que una de estas visionarias les aclarará su presente y advertirá sobre los pasos a dar en el futuro. Le bonheur là te fuit. J'ai vu, la maman est encore derrière toi. Regardez, si tu bouges, la maman même bouge. Des fois tu es bien, des fois tu es malade. Alléluia. Si on est né dans la famille polygamie, tu dois savoir te comporter dans la famille. Il y a trop de l'obscurité devant toi. On veut t'éliminer. Voilà, dans la famille. Oui, moi je crois à la religion céleste. Yo creo en la religión celeste. Solo en la palabra de Dios, no en los charlatanes. Porque nosotros hacemos las cosas con milagros. Por eso los charlatanes no están con nosotros. Il est Dieu. Jésus-Christ, tu as un ciel devant toi. C'est l'obscurité de la sorcellerie qui a mis ça sur ton corps. Après, tu vas avoir problème d'enfant. Dieu n'a qu'à te bénir beaucoup. Alléluia. Après, le docteur va demander l'opération. Faut jamais accepter. Jésus-Christ. La visión que me ha hecho Leontine es completamente cierta, perfectamente verídica y clara. Es algo como un milagro, una mano que se posa en tu hombro. Y la visión viene. A veces puedo ver a los ángeles así. Veo a los ángeles volando, pero ellos nunca descienden. Se quedan así, flotando en el aire. Oli Michael, Georges Chauffaton, Georges Chauffaton, Georges Chauffaton, Jetson Lomewa, Dra David Toelepon. Je n'adorerai que Dieu et Dieu seul. Et les envoyés, il leur donnait l'autorité. Assez pareil fétiche. Hemos contabilizado 242.000 miembros bautizados aquí, en nuestro país.
Me resulta difícil enumerar todos los milagros acaecidos en nuestra iglesia. Estos se materializan en hechos cotidianos. Por ejemplo, tenemos el milagro de Rafael, a quien un brujo hechizó engendrándole un cordero con espíritu satánico y diciéndole: el día que ese cordero tuyo muera, tú morirás también. Rafael nos rogó ayuda, y yo mismo dirigí los rezos en su casa. Llegó el día en que murió el cordero, y no solo no murió Rafael, sino que hoy en día sigue siendo uno de nuestros fieles. Usted sabe que en África, y sobre todo en Benín, no resulta posible explicarlo todo según nuestras creencias tradicionales. Y la Iglesia del Cristianismo Celeste tiene ciertas características que ayudan a sus fieles a combatir el estrés. Hay tantos hombres en la tierra como espíritus en el río. Y estos espíritus son seres con los que estamos obligados a colaborar. Ellos nos enseñan el camino a seguir en la vida para tener éxito y no fracasar. Los Jimbala, los espíritus, son un poco como los hombres. Los hay buenos y los hay malos. Puede que sea un buen jin el que te acompañe en la vida, o puede que te haya tocado uno malo. El trabajo de los jin es como una ciencia oculta. En el Níger se cree en los genios del río, espíritus que guían, protegen y castigan a quienes se acercan a las aguas de su jurisdicción. El culto a los jin tiene su origen en un área geográfica concreta, en un pueblo llamado Moro, donde hay una enorme fosa de donde surgieron todas las prácticas utilizadas después en países como Brasil o el vudú de Benín. El Holei Horei es la ceremonia que sintetiza el culto a los genios del río. Estos poseen los cuerpos de los participantes. Nosotros, que somos practicantes de este culto, sabemos dónde se encuentran, ya sea en el agua, en el campo o incluso aquí, entre nosotros. El Holei no es algo cerrado, pero tampoco está abierto al primero que se presenta. Si alguien quiere formar parte del Holei, tiene que dejarse observar antes por estos espíritus.
Esto me permite creer que hay un solo Dios que está por encima de todos los hombres. Y para aquel que conoce África, y particularmente Benín, cuando uno no tiene miedo al vudú, a la brujería y todas esas cosas, es cuando empieza a realizarse. La Iglesia Celestial de Cristo promueve un culto carismático a medio camino entre el cristianismo y el vudú, que ha dominado desde siempre la costa sur de África Occidental. Fue fundada en 1947 por Samuel Bileju Osofa, un carpintero al que se le apareció una luz enviada por Dios, anunciándole su deseo de que se convirtiese en el último profeta, aquel que debía sacar a los hombres de los oscuros caminos del fetichismo, del anquilosado catolicismo y de las falsas iglesias evangélicas. Le dijo que debía fundar su propia iglesia y comunicar su mensaje en todos los rincones del planeta. Su labor comenzó enseguida, y en solo 3 años el movimiento se había extendido por amplias zonas de Benín y Nigeria. En la actualidad cuenta con más de 10 millones de fieles repartidos por África Occidental, Europa y Estados Unidos. Su líder es el reverendo pastor Dagbaosi, también conocido como el Papa Celeste. No está permitido comer cerdo, ni animales que hayan sido estrangulados. Tampoco bebemos alcohol. Vestimos túnica blanca y andamos descalzos. Las mujeres deben cubrir su cabello con un bonete cuando estén en el templo. Un hombre y una mujer no pueden compartir el mismo banco, ni mantener relaciones con la túnica puesta. El uso de fetiches provenientes del vudú está totalmente prohibido. Adoramos a Dios exclusivamente. Estas son las prescripciones que Osofa, el creador de esta iglesia, nos enseñó. Pero si hay tantos hombres en la tierra como espíritus en el río. Y estos espíritus son seres con los que estamos obligados a colaborar. Ellos nos enseñan el camino a seguir en la vida para tener éxito y no fracasar. Los Jimbala, los espíritus son un poco como los hombres. Los hay buenos y los hay malos. Puede que sea un buen jin el que te acompañe en la vida, o puede que te haya tocado uno malo. El trabajo de los jin es como una ciencia oculta. en el Níger se cree en los genios del río, espíritus que guían, protegen y castigan a quienes se acercan a las aguas de su jurisdicción. El culto a los jin tiene su origen en un área geográfica concreta, en un pueblo llamado Moro, donde hay una enorme fosa de donde surgieron todas las prácticas utilizadas después en países como Brasil o el vudú de Benín. El Holei Horei es la ceremonia que sintetiza el culto a los genios del río. Estos poseen los cuerpos de los participantes.
Nosotros, que somos practicantes de este culto, sabemos dónde se encuentran, ya sea en el agua, en el campo o incluso aquí, entre nosotros. El Holei no es algo cerrado, pero tampoco está abierto al primero que se presenta. Si alguien quiere formar parte del Holei, tiene que dejarse observar antes por estos espíritus. El africano es profundamente religioso. Hay pocos aspectos en la vida ajenos al ámbito de lo sagrado. Sin embargo, no es fácil encontrar una idea ortodoxa de Dios. Musulmanes, cristianos y animistas. 3 miradas distintas entre el hombre y la divinidad, mezcladas de tal modo que resulta difícil encontrar cultos que no estén influidos los unos por los otros. En África, dioses, espíritus y fetiches se acomodan a los caprichos del hombre. Esto me permite creer que hay un solo Dios que está por encima de todos los hombres. Y para aquel que conoce África, y particularmente Benín, cuando uno no tiene miedo al vudú, a la brujería y todas esas cosas, es cuando empieza a realizarse. La Iglesia Celestial de Cristo promueve un culto carismático a medio camino entre el cristianismo y el vudú, que ha dominado desde siempre la costa sur de África Occidental. Fue fundada en 1947 por Samuel Bilehu Osofa, un carpintero al que se le apareció una luz enviada por Dios, anunciándole su deseo de que se convirtiera. Nous faisons en français. Donc nous allons nous rappeler les heures de nos cultes. Si usted escucha mis palabras sobre la existencia de Dios, usted sentirá realmente el éxtasis. Tal vez se sorprenda al sentir cómo entra en trance. Sentirá que abandona su cuerpo físico y pesado para entrar en otro más ligero. Poseemos la capacidad de comunicarnos de una forma muy directa con el Espíritu Santo y con familiares que abandonaron este mundo.
que pensez à toujours Nous lèverons l'étendard au nom de est en Dieu. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Soy asistente veterinario, de modo que mi trabajo consiste en atender a los animales, cuidarlos y mantenerlos sanos. Este trabajo es lo que me da el pan de cada día. Pero la satisfacción que me ofrece la Iglesia no tiene comparación. Y es que la Iglesia atrae un cierto número de personas con dificultades. Atrae a los enfermos, a los necesitados, a gente que requiere. Pero si algo caracteriza a los fieles de la Iglesia del cristianismo celeste, es su facilidad para obtener línea directa con Dios. Mais à la suite, nous faisons en français. Donc nous allons nous rappeler les heures de nos cultes. Si usted escucha mis palabras sobre la existencia de Dios, usted sentirá realmente el éxtasis. Tal vez se sorprenda al sentir cómo entra en trance. Sentirá que abandona su cuerpo físico y pesado para entrar en otro más ligero. Poseemos la capacidad de comunicarnos de una forma muy directa con el Espíritu Santo y con familiares que abandonaron este mundo. Paul dit que pensez à toujours Nous lèverons l'étendard au nom de est en Dieu. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Soy